Estamos aquí para comenzar el primer gran acto de campaña de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo. Todos ellos, todas ellas en coalición en común para las elecciones de Castilla y León de 2026. Van a hablar en el acto de hoy 3 miembros de la candidatura y una eurodiputada, que está aquí a mi izquierda. Vamos a ver, primero va a hablar Marta Martínez. Marta Martínez nació en Guipúzcoa, pero viene desde Simancas, donde reside desde los 11 años. Un pequeño municipio del que es concejala de Toma la Palabra y es un municipio muy singular por varias cosas. Es un municipio que es, curiosamente, quizá lo comente ella, si no ya se lo digo yo, es el más rico de Castilla y León. Ahí al lado le tenemos el más rico. El municipio con mayor renta bruta y el de la comunidad, según la agencia tributaria, más rico de todo Castilla y León. Es el municipio que está en el Alfoz de Valladolid, lo cual le complica las cosas, porque está demasiado cerca para tener una cierta independencia. Por otro lado, sigue siendo medio rural. Es un municipio pequeño y medio rural, que eso también es muy significativo, especialmente en Castilla y León. Es un punto crítico en la perspectiva medioambiental. Allí está la desembocadura del Pisuerga en el Duero como gran acontecimiento territorial del municipio de Simancas, que es un enclave fundamental y que además es muy significativo y que cuenta con polémicas infraestructuras de las grandes vías de tráfico desde Europa a Portugal y que tienen, además, ya lo conocemos todos, tienen mucho debate. Entonces, polémicas infraestructuras, campos y bosques. Y es un municipio que cuenta con una historia apasionante. Tengo aquí anotado hasta la traición del conde Ansúrez. Algún día lo comentaremos. El conde Ansúrez se portó fatal con Simancas. Bueno, pues en este contexto, en este cruce de riquezas, pobrezas, lo rural y lo urbano, la historia y el medio ambiente, se desarrolla el trabajo incansable, me consta que es incansable, de nuestra profesora de piano favorita, Marta. Marina Echevarría Sáez. Marina Sáez también nació en Guipúzcoa. Tenemos dos guipuzcoanas hoy, concretamente en Donosti, pero está afincada en Valladolid desde siempre, ¿no? El 87, yo tengo aquí anotado desde siempre. El 87 siempre ya. Es catedrática de Derecho Mercantil de la UBA y como tal también en ciernes de otros comicios. Dentro de un par de meses tenemos elecciones también de rector en la UBA. No voy a decir que no necesita presentación, aunque sea cierto, la conocemos todos y la presento. Es una mujer que destaca por su gran activismo LGTBI, por su trabajo en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género, normas autonómicas redactadas por Marina, por su trabajo también y firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de las minorías. Y también destaca, por qué no decirlo, por lo bien que explica siempre nuestra posición. Las cosas no están nunca suficientemente claras hasta que no las expone con su verbo perfecto, Marina. Es verdad, si es que es verdad. Estrella Galán. Estrella Galán es antropóloga, madrileña, eurodiputada de Sumar y ahí está trabajando en Bruselas desde hace unos años, centrada en la política migratoria y de refugio y de asilo, si no me equivoco. También la he visto interviniendo en cuestiones de privacidad y de protección de datos, con una amplia experiencia en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y obviamente allí en Bruselas, enfrentada con dureza a tantos en la Comisión que pisotean el derecho a la protección internacional. Porque hoy no hay asunto más crítico en todo el planeta que el de la inmigración y los refugiados. Es el asunto crítico. En todos los territorios, en todas las ciudades, en todos los países, y Estrella se lanza sin pelos en la lengua. Sus intervenciones se pueden escuchar y seguir en la red, y lo recomiendo. Es muy fácil. Estrella Galán, intervenciones en el Parlamento Europeo y accedes. Son siempre claras y contundentes. Por cierto, una pregunta que le hago a Estrella, en algún caso la he oído que dice, habla de señoros.
Y dice, se han vuelto locos los señoros, y dice, son por supuesto Trump, Milei, Orbán, Netanyahu, esos son los señoros. Pero claro, ¿cómo traducen señoros? Pues no lo sé, pero es curioso y habrá que buscar. Hay que buscarlo. Hay que buscar no, yo lo he buscado y me pone, quizá quieres decir suegros. Digo, no, quiero decir señoros. Bueno, pues Estrella Galán es nuestra referencia, nuestro referente en cuestiones de inmigración, yo creo, y refugiados. Yo creo que es el tema crítico. Quizá hable de otras cosas, pero me parece que es un tema crítico. De manera que contamos con 3 intervinientes que son especialistas en distintas áreas críticas: medio rural, identidad de género, inmigración y todo lo que venga. La persona que debe considerar estos temas también es el 4º interviniente, que encabeza la candidatura de Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo, Juan Gascón. No le va a ser fácil la tarea, pero atención. Primero, habrá que hacer apelaciones a la épica. Estamos en Sumar, en Equo, también en Izquierda Unida, y ¿qué les voy a decir que no sepamos? La necesidad de la épica la tenemos clarísima desde hace muchos años. Juan vive en Palencia desde hace 24 años, pero nació en Alcañiz. ¿Y qué hay en Alcañiz? A lo mejor no lo sabe ni Juan. El Museo de la Magia. ¿Lo sabes? El Museo de la Magia. Es decir, aunque no sepa que está el museo, conoce todos los trucos que nos pueden hacer los adversarios. Domina las 2 inteligencias. La inteligencia artificial es su materia, tiene que ver con su trabajo, con su profesión, y también domina la otra, como quiera que se llame, inteligencia normal, tal vez, la inteligencia de nacimiento. Desde luego, es el candidato más alto. No cabe duda. Y el que tiene la capacidad de hacer el discurso más largo, no les quepa duda. En eso vence a todos con facilidad. Pero sobre todo, tiene épica, conoce los trucos, domina las 2 inteligencias, habla mucho, pero tiene una misión clara. Tiene una misión que es defender lo común, y tiene un plan, tiene un programa. Tiene un magnífico programa, cuenta con un equipo, un magnífico equipo, un equipo y un equipo. Esto se le olvidó a Anguita, Anguita decía el programa, pero no decía el equipo. Un equipo y un equipo. Y tiene una misión, porque ¿dónde está ahora Juan Gascón? Parece que está aquí, pero no. Lo encontramos en las playas de Troya, construyendo con todo el equipo lo que él mismo nos ha dicho. Somos la resistencia y el caballo de Troya de la ciudadanía dentro de las Cortes, a punto de instalarlo dentro. Pues apliquémonos a ello. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Estoy encantada de estar aquí en este inicio de campaña. Y si me lo permitís, voy a empezar con un pequeño estribillo. A lo mejor no me sale la voz, porque no he calentado demasiado. Seguro que os suena. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Bueno, pues este es nuestro canto de vida y esperanza, y es nuestra inspiración para defender lo común, para presentar este proyecto común. Pero tenemos que pensar en una cosa: ¿qué Castilla y León queremos? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué Castilla y León queremos? Porque el 15M tenemos que ir con las ideas muy claras. Tenemos que saber lo que queremos, pero también tenemos que saber lo que no queremos. Y queremos que lo más común que tenemos, que es nuestra dependencia absoluta de la naturaleza, esté en las mejores condiciones: agua limpia para beber, aire saludable para respirar y un suelo libre de nitritos y nitratos, que son los contaminantes que no permiten que tengamos una alimentación todo lo saludable que deberíamos tener.
Por eso necesitamos que los cargos de responsabilidad pública sean conscientes de nuestra vulnerabilidad ecológica y de que existe un serio problema con el cambio climático y que para protegernos de sus consecuencias es precisa una planificación que dote a la comunidad de herramientas estratégicas y medidas estructurales, es decir, orientado a un modelo energético que respete el medio rural de donde yo procedo, el agua, el empleo local y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro. ¿Y qué proponemos en el programa Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verde Seco en Común? Tenemos un eje dedicado a la transición ecológica, que es la que yo les voy a presentar. Una ley de ordenación territorial para una transición ecológica justa, evitar la especulación y detener la degradación y destrucción de nuestros ecosistemas. Una gestión forestal pública, 100% pública, preventiva y con un operativo coordinado y eficiente para las más de 15 millones de hectáreas que tenemos en Castilla y León, la mayor de toda España. Promoveremos la Agencia Autonómica de Residuos para la mejora de las tasas de reciclaje, fiscalidad verde, ambiental y justa con el principio de quien contamina paga. No todas las tasas de reciclaje están orientadas precisamente a quien contamina paga. Sencillamente se ha subido la tasa y no hay un retorno de la fiscalidad verde. Pero también tenemos claro lo que no queremos, porque no queremos macrograveras, ni macroplantas, ni macrogranjas, promovidas siempre por empresas que se imponen a la voluntad e intereses de los municipios, impidiendo que estos ejerzan su soberanía. Por eso es necesario un plan energético autonómico y la paralización de proyectos de macrogranjas. Proponemos que las renovables que se implanten en nuestros municipios lo hagan porque previamente ha habido una consulta pública y, desde luego, no a cualquier precio, porque pagamos costes sociales y económicos. Coste de la convivencia entre vecinos, generando tensión entre los que tienen esa visión individualista de arrendar esa tierra o los que tenemos la visión colectiva. El coste de que son negocios de élites con beneficios cuantiosos y que rara vez se quedan en la zona que menos que una aportación a comunidades energéticas o apoyo al suministro eléctrico del municipio. ¿Por qué no? Se hace una negociación, se solicita la licencia y no hay absolutamente nada, no hay retorno para el municipio. Y el coste de permitir su instalación en un terreno fértil. Son los promotores ahora mismo los que deciden dónde ubicar sus proyectos ante una débil legislación que no vincula una zonificación de referencia y compromete a largo plazo las oportunidades económicas de la tierra, la agricultura, la ganadería, la biodiversidad. Y hablando de biodiversidad, para nosotras es una prioridad la protección de nuestra fauna y flora autóctonas, entre ellas blindar de nuevo en la lista de especies silvestres la de protección especial al lobo ibérico. Y para ello crearemos espacios de entendimiento entre el sector de la ganadería extensiva que sufren sus daños tanto económica como psicológicamente. Nos lo dejaron muy claro en la reunión que tuvimos. No recuerdo cómo se llamaba ¿Con quién tuvimos la reunión? Que fuimos tú y yo, ¿eh? ¿Esto, las plataformas de biogás? No, eso es. La Unión de Campesinos de Castilla y León, lo siento. Y la protección absoluta del lobo, especie que no olvidemos que como gran depredador es imprescindible para mantener el equilibrio ecológico. Y es que mimar la naturaleza conlleva grandes beneficios en salud y en bienestar, pero la naturaleza es una niña mimada que requiere de constante atención. Y esa atención choca con muchos intereses particulares, tanto en ciudades como en zonas rurales. Por eso, defender lo común, lo más común que tenemos, que es la naturaleza, es más que un eslogan de campaña. Es una actitud, es un estilo de vida, una forma de ser de hombres y mujeres que creemos que un mundo mejor es posible. Y me vais a permitir introducir en este foro una cita anarquista que me acompaña desde joven. Que llevemos una Castilla y León nueva en nuestros corazones. Y por eso, nosotras, desde Verde Seco Castilla y León, con este programa auparemos
a esta candidatura con Juan Gascón en cabeza, porque juntas y solo juntas podremos defender lo común. Muchas gracias. Perdón, doy paso a mi compañera Marina. Buenas tardes. Manuel Sarabia ha hecho una presentación que deja el listón muy alto. Ahora probablemente os decepcionaré, que es lo que ocurre cuando te dicen que aquí viene alguien maravilloso, ¿eh? Bien, desde Movimiento Sumar en Castilla y León, para mí es un placer estar en esta apertura de campaña para defender lo común y el orgullo de quedarnos. Mirad, voy a empezar por algo que me pasó hace unos meses, cuando de repente, pues navegando por la red, me encuentro con que había un mapa de la Fundación Paul Getty que se llamaba Castilla y León Previsiones 2050. Es decir, un estudio que decía cómo va a ser Castilla y León en el año 2050. Oye, esto es interesante, ¿no? Jolín, aspiro a llegar a 2050, por supuesto, pero ¿qué tipo de Castilla y León van a tener mis hijos, ¿no? Y era un mapa muy curioso porque de repente te encontrabas con una distopía, es que parecía una serie norteamericana aquello. Era un mapa en el que miles de municipios pequeños de Castilla y León habían desaparecido. No era una comunidad agrícola, no era ese mapa de la Castilla agraria que conocemos, no era un mapa de una Castilla reserva natural, era un mapa en el que ¿de qué vivía la gente que quedaba concentrada en núcleos de población urbana? Pues básicamente de la generación de energía. Es decir, nos habíamos convertido en generadores de energía para las comunidades de alrededor y para el resto de Europa. Nos habíamos convertido en ciudades en las que había prestaciones de servicios y poco más. Este mapa tan triste, en el fondo, nos lleva a lo que está pasando ahora, porque las distopías no aparecen de un día para otro, como en las películas, no, se van construyendo poco a poco, y lo cierto es que nuestras distopías particulares se están construyendo ahora mismo. Claro, esto es muy coherente con el hecho de que la Junta de Castilla y León de repente esté firmando en barbecho todas las licencias de plantas de biometano que le están poniendo delante. 194 llevamos ya y probablemente hay más que están en curso. Plantas que nos dicen que son de biogás, pero son de biometano en realidad, que nos dicen que es industria ecológica verde, pero que resulta que generan metales pesados y residuos que luego pueden contaminar la tierra y los acuíferos, que hacen un 40% de emisiones de CO2, a pesar de que no se computan, y que finalmente pues no son esa transición ecológica que esperábamos, sino que es una generación de gas para que las multinacionales puedan seguir aprovechando el sistema de gas natural basado en petróleo que estamos utilizando ahora. Y para que efectivamente nosotros generemos una energía que no vamos a consumir en esta comunidad. Claro, es coherente, ¿no?, con ese mapa de 2050, este proceso de convertirnos en una comunidad que se dedica a generar energía para los demás. Es coherente con el hecho de que no tengamos desde hace 39 años una política industrial. Y habría tantos ejemplos que podríamos decir, pero bueno, pensemos qué pasó cuando las galleteras, industria alimentaria, que deriva de nuestro campo, entraron en crisis. La Consejería de Industria, ¿dónde estuvo? No se le vio, no se le esperó, no apareció. Tuvo que venir el Ministerio de Industria a intentar encontrar una solución para que no cerraran las galleteras del norte de Palencia, de Zamora, porque estábamos cerrando, si no, media provincia ya directamente. Esto es coherente con el hecho de que la Confederación Hidrográfica esté firmando en barbecho todas las licencias industriales que se están poniendo, sin tener en cuenta que no tenemos tanta agua, porque claro, la PAC probablemente va a reducirse o va a desaparecer en un par de años, y entonces lo que va a ocurrir es que, claro, entre una granja de cerdos con 40.000 o 50.000 cerdos que chillan porque quieren agua y un cultivo de trigo, pues ¿quién va a ganar? Va a ganar la planta de cerdos, ¿no? Y al final el agua va a ir a donde va a ir, a los proyectos industriales. Es coherente, en definitiva, con la política de transportes, porque los transportes que tenemos en Castilla y León son para comunicar con otras comunidades o con Europa. Pero no hay comunicación interna. ¿Os dais cuenta que todas las transversales han desaparecido? ¿Qué cercanías no está? Es coherente con el hecho de que no se quiera hacer hospitales, porque si aquí no va a haber gente, si los tratamientos son paliativos para gente mayor, entonces ¿para qué vamos a empezar a poner aquí hospitales comarcales? Es coherente con el tratamiento de la educación pública, que efectivamente dejamos que vaya cayendo y bueno, pues si los curas son capaces de poner un colegio de curas aquí, perfecto, y si no, pues mira, efectivamente, que los niños se suban a una furgoneta, como ocurre en el norte de
de Valladolid, en Tierra de Campos, esa furgoneta va recogiendo a un menor aquí, a otro tal, y al final, pues en la cabecera de comarca consigues un instituto en el que hay 20 menores. Es, en definitiva, la razón por la cual nuestro lema, defender lo común y defender el derecho y, bueno, pues el orgullo de quedarnos, tiene mucho sentido. Nosotros queremos defender un modelo de Castilla y León muy distinto, queremos defender los servicios públicos, queremos defender la vida rural, queremos defender nuestro patrimonio natural, queremos defender nuestro paisaje, queremos defender una política industrial auténtica, que esté adaptada al territorio y que efectivamente además no sea especulativa. Ahora nos están deslocalizando las industrias. Ya tenemos un ERE en Salamanca que va a afectar a 200 y pico familias y muchos más ahora mismo en curso. Todas estas industrias se van a otros territorios donde van a tener efectivamente un apoyo de políticas industriales que la Comunidad de Castilla y León no ha creado, ¿no? En definitiva, queremos una generación que no emigre en una comunidad en la que en los últimos años hemos permitido que 150.000 jóvenes abandonen esta comunidad una vez de que los hemos formado para ser los mejores profesionales posibles. Y yo, que estoy en la universidad, estoy harta de ver con tristeza cómo nuestros jóvenes se van y solamente se quedan aquellos que heredan el negocio del padre, con lo cual esta comunidad no se renueva, la gente que puede hacerla cambiar muchas veces la perdemos, solamente vuelve cuando se jubila porque tiene añoranza de dónde nació. En definitiva, hay un proyecto de Castilla y León distinto. Nosotros defendemos lo común, defendemos unas políticas públicas de servicios y defendemos la dignidad de los ciudadanos de Castilla y León. También los derechos, porque habría que hablar de la situación de los derechos en Castilla y León y de cómo efectivamente hemos sido el laboratorio de los protocolos antiaborto, somos la comunidad en la que no hay legislación LGBT, somos la comunidad en la que los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual nos imparte. En fin, tenemos mucho de qué hablar. Hay campaña, pero sobre todo lo que queremos es que os deis cuenta de que somos el voto útil, de que efectivamente donde llegamos transformamos la vida de la gente, que nosotros nos atrevemos a hacer propuestas, que nos atrevemos a hablar con todo el mundo, que no nos quedamos en una esquina quejándonos, no, nos pringamos y gobernamos, y que efectivamente las posibilidades de que haya un cambio en Castilla y León pasan porque nosotros tengamos cifras para entrar en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León y cambiar esta comunidad. En definitiva, ánimo, tenemos mucha campaña, pero estamos silenciados, lo decimos desde ya. Si os fijáis, no aparecemos en los telediarios y no vamos a aparecer, se nos ha silenciado. Se ha pedido que no estemos en los telediarios y en los informativos. Dependemos de vosotros, del oreja, boca, de que habléis, de que os mováis, de que no os calléis ni debajo del agua. Vamos a traer a los ministros del Gobierno. Por aquí pasará Ernest Urtasun, vendrá Pablo Bustinduy. Esperemos que venga Yolanda, yo creo que sí. Estará Sira Rego, nuestra ministra de Juventud. Vamos a hacer que conozcan la realidad de Castilla y León, pero sobre todo lo que necesitamos es que nos deis votos y nos pongáis en las Cortes para que demos toda la guerra posible por vosotros. A defender lo común. Os dejo con Estrella Galán, efectivamente, europarlamentaria, especialista en temas de migraciones y derechos humanos, pero mucho más. También es la persona que está trabajando para la unidad de la izquierda en Europa y es una bellísima persona. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un placer estar hoy aquí en Valladolid. Gracias por vuestra acogida. Y estar rodeada de gente tan comprometida con su tierra como vosotros es realmente un lujo. Estoy convencida que vosotras y vosotros vais a estar a la altura para conseguir un cambio en este gobierno. No os voy a contar a vosotras las consecuencias de lo que es tener un gobierno que dé la espalda a la gente. Vosotras lo habéis sufrido directamente en vuestras entrañas. Vosotros habéis visto como aquí hay un gobierno del Partido Popular que solo responde a intereses de su partido, a intereses partidistas. Han convocado elecciones para intentar desgastar al gobierno de coalición, al gobierno central, y dicen que es por responsabilidad. Y dicen que es para no depender de Vox. Vaya, ya sabemos desde luego que eso no es así. Lo hemos visto en otras comunidades autónomas que recientemente han tenido
han tenido convocatorias electorales recientemente y los resultados han sido peores que los anteriores. Ellos no quieren depender de Vox, pero si hace falta les van a poner alfombra roja, coche oficial, despacho y lo que haga falta para poder garantizar y formar gobierno. Juegan con los votos de la gente, juegan con la voluntad de la gente. Y sobre todo hay que defender una cuestión, y es que con lo público no se juega, porque cuando se cuestiona lo público se pone en riesgo nuestras vidas. Y vosotros mismos lo habéis vivido. No hace tanto, este verano, tuvimos una ola de calor sin precedentes, es verdad. Negaban que había cambio climático, pero los incendios estuvieron ahí. Y las consecuencias de ser el primer gobierno que garantizó o que dio puerta al negacionismo de Vox fue este gobierno, el gobierno de Mañueco. Y los resultados están ahí. Y las consecuencias son para las familias, para las gentes humildes, porque ellos no han tenido ningún desgaste en este sentido. Cuando te entregas al negacionismo está claro lo que sucede, cuando recortas en prevención está claro lo que sucede, y cuando desprecias lo común, claramente lo que sucede es que se lleva todo por delante, porque el fuego no diferenció, el fuego no vio quién había delante, si gente humilde o los poderosos, y el fuego se llevó todo sin tener en cuenta que el negacionismo era el que lo había provocado. No os voy a explicar aquí qué significa tener como gobierno al PP o un gobierno como el gobierno de Mañueco, que es claramente hoy por hoy un peón de la ultraderecha. Sabéis muy bien las diferencias entre unos y otros y las no diferencias entre la derecha ultra y la ultraderecha, que son claramente los mismos. Y ojo, que esto no va solo de aquí, porque lo que yo estoy viviendo en Europa, en Bruselas, es ya una antesala de lo que quieren traer aquí. Ya lo hemos visto recientemente en algunas declaraciones de algunos miembros de Vox, diciendo que van a entrar con la motosierra, a llevarse nuestros derechos. Claramente quieren venir a por nosotras y a por nosotros. Y voy a aprovechar que estoy aquí para compartir con vosotros mi experiencia en Europa. Ellos ya no se esconden, están allí claramente tratando de recortar esos derechos que tantas luchas han costado. Quieren una Europa con vallas, con miedo, con más armas y con menos derechos. Una Europa donde seguridad significa recortar nuestras libertades, donde simplificación, que ahora os contaré un poco de eso porque todo se basa en la simplificación, se traduce, insisto, en simplificar nuestros derechos, pero nunca en simplificar sus privilegios. Porque claro que sí, compañeros y compañeras, Europa se encuentra en un momento decisivo, en un momento estratégico, en donde todo lo que dábamos por sentado, la democracia, la solidaridad, el derecho internacional, está en estos momentos, está en juego. Y mirad, un modelo a tener en cuenta, y que lo estamos viendo cada día en las televisiones, en los informativos, es el modelo de la ICE, la Policía Migratoria, la Gestapo de Trump, que está persiguiendo a los más vulnerables. Eso es lo que quieren, eso es lo que persiguen. Y allí claramente en Bruselas lo alaban cada día. Quieren traer las políticas de Trump a Europa. Y por supuesto Mañueco querrá también replicar eso en una comunidad autónoma donde la migración es casi residual, donde en algunas ciudades tenéis algo más, pero realmente casi es una necesidad de supervivencia. Lamentablemente, lo que está en juego en todo esto es el alma de Europa, los valores fundacionales que crearon esa Europa de la solidaridad. La Comisión Europea en todo esto se está poniendo al lado de ese discurso del miedo y les ha comprado el discurso, porque la mayor parte de los
ministros de la Comisión Europea son miembros del Partido Popular Europeo y como saben que sin la ultraderecha no pueden seguir adelante, han comprado todo su discurso y es lo que está pasando en cada territorio. Voy de lo grande, de lo macro a lo micro, voy de Bruselas y llego aquí a Valladolid o a toda Castilla y León. Está pasando en todos los territorios. Su programa está vendido a la ultraderecha. Y las consecuencias ya las estamos viendo. Ahora mismo una Europa desnortada. Como actor internacional no pintamos absolutamente nada, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en un genocidio de Gaza, donde hemos sido cómplices con ese silencio vergonzoso de la Unión Europea, sin de ninguna manera cuestionar lo que está haciendo Netanyahu y lo que está haciendo Estados Unidos con toda una población. Una Europa que está en un delirio militarista, que pretende desviar fondos de lo social exclusivamente para dedicarlo al rearme. ¿Rearmarnos frente a qué? Porque ahora mismo la mayor amenaza que tenemos es el fascismo. Y de verdad, no quiero venir con un discurso que genere miedo, pero es que allí está muy presente, es que están disfrazados de normalidad, pero no lo son. Son los fascistas que vosotros y vosotras habéis conocido en otro tiempo. Van disfrazados de seres humanos que van con nosotros, pero realmente son monstruos que no quieren seguir adelante con una sociedad garantista, con una sociedad que avance en derechos. Y en Europa están haciendo toda una estrategia para vaciar lo que tanto tiempo ha costado, que son los derechos fundamentales. No respetan el derecho internacional, no respetan los derechos humanos y, por supuesto, no nos respetan a nosotras y a nosotros. Y, sobre todo, no respetan al diferente. Los diferentes son los más vulnerables, están atacándoles directamente. En todo esto hay un proyecto europeo realmente en el que prima especialmente los intereses capitalistas y empresariales, porque ellos son sus vasallos, ellos están allí para defender los intereses de los poderosos. Y en ese sentido, vosotros también lo habéis vivido aquí viendo cómo el Partido Popular está defendiendo los intereses de las grandes de los grandes capitales. Hace unas semanas pudimos traer a Bruselas, hice una gestión para traer a los colectivos de defensa de la sanidad pública de aquí, de Castilla y León, y pudieron contar allí en primera persona, frente a los representantes de la Comisión y frente a muchos otros eurodiputados y eurodiputadas, contar la realidad que se vive aquí en Castilla y León. A mí me interesaba mucho que pudieran ellos contar cuál es vuestra realidad, contar que en muchos pueblos no hay un médico, pero que sin embargo cada vez más invierten en sanidad privada, que todos los esfuerzos de este gobierno, del actual, del gobierno de Castilla y León, del gobierno de Mañueco, está yendo a privatizar todo lo que puede, a privatizar la sanidad pública, a privatizar la educación, a privatizar las universidades, y ellos fueron allí a contarlo en primera persona. Lo vimos también con los incendios y lo vemos, pues insisto, ¿no?, cómo todo lo que se está haciendo tiene que ver con esos recortes de lo público para favorecer lo privado, y eso cuesta vidas. Y vosotras y vosotros lo sabéis, porque habéis visto cómo en los incendios se ha llevado la vida por delante de la gente. Y lo hemos visto en nuestros vecinos y vecinas de Valencia, cómo la propia Dana tenía también consecuencias de ese negacionismo que también opera aquí. Y ya lo sabéis, vosotras y vosotros tenéis algún año más que yo y habéis tenido experiencias mucho más ricas que yo. Y en ese sentido habéis visto cómo la vieja receta de la derecha se vuelve a imponer. Austeridad y sufrimiento para los más vulnerables y para las personas trabajadoras y trabajadores, mientras se da vía libre a los más poderosos. Lo social está claro que es una amenaza para ellos. ¿Y sabéis por qué? Lo sabéis de sobra. Porque no quieren
que haya igualdad, porque no quieren una sociedad igualitaria, porque no quieren que juguemos en su misma liga, porque no quieren perder sus privilegios. Y en definitiva, lo que quieren es menos derechos y más políticas de derechas, que ya conocéis, más gasto militar, menos gasto social, más negocio y menos sanidad pública, más escuelas y universidades privadas y menos médicos en las zonas rurales. Y mientras tanto, nos quieren engañar con el juego de la bolita, el viejo truco de buscar a un culpable débil. Y lo han encontrado. Han encontrado a las personas migrantes como si fuera el gran problema de todo. ¿Qué hay problemas con la vivienda? La culpa de las personas migrantes. ¿Qué hay problema con el trabajo? La culpa de las personas migrantes. ¿Qué hay problemas de seguridad en una comunidad que es de las más seguras de todo el Estado? El problema es de las personas migrantes. En definitiva, hay que buscar a alguien o hay que poner a alguien en la diana para evitar señalar a quien realmente son los responsables de las cuestiones que no están funcionando. Sabéis que la política de los bulos se ha hecho presente, está presente en todos los espacios y en ese sentido ellos lo que quieren es seguir haciendo lo que más saben hacer y es seguir explotando a los débiles para así seguir tapando a los verdaderos responsables. Pero yo hoy aquí en Valladolid quiero deciros una cosa, todo no está perdido. Yo creo que hay una alternativa. Y hay una alternativa clara y la tenéis hoy aquí. Tenemos, además, el ejemplo del gobierno de coalición. La alternativa son políticas como las de nuestra compañera Yolanda Díaz, la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nuestro país y una de las mejores políticas que ha tenido nuestro país, a la que desde aquí mando un abrazo enorme porque sabéis que recientemente ha tomado una decisión valiente y coherente. Ella ha llevado la tasa de paro por debajo del 10%, con un récord de personas ocupadas y tasas de contratación indefinida como nunca jamás había tenido nuestro país. Ha subido el salario mínimo un 66% y ha protegido a miles de personas con los en sus empleos con los ERTEs cuando más difícil era. La alternativa también son las políticas de nuestro compañero Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales, protegiendo a las familias vulnerables con sus políticas, luchando, pese a que no tiene las competencias, para que el acceso a la vivienda sea una realidad, dignificando los cuidados y defendiendo nuestros derechos como consumidores, para que las grandes plataformas no sigan absorbiendo y desde luego absorbiendo todos nuestros intereses y acabando con los principios fundamentales de nuestra sociedad. Y luego también no quiero dejar de olvidar todo lo que ha hecho desde su pequeño espacio de su ministerio en la lucha contra Gaza, porque él ha sido el que ha impedido que muchas empresas que colaboraban con el genocidio no puedan hacerlo. Por tanto, personas como ellos son los que nos alumbran que hay otra forma de hacer política. Y también quiero hablar de nuestra compañera Mónica García, que ha puesto el blindaje a la sanidad pública como un derecho universal, como un derecho fundamental que no debe ser tocado. Y para también poner coto a la privatización. ¿Y sabéis por qué la están atacando tanto? Precisamente por eso, porque detrás de la privatización de la sanidad hay grandes lobbies y son muy poderosos. Y ella ahora mismo ha sido valiente, ha dado un paso adelante y está tratando de blindar un derecho fundamental como es nuestro derecho a la sanidad. La alternativa también son las políticas de nuestra compañera Sira Rego. Sira está luchando por nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud. Está luchando por los niños y niñas menores no acompañados que llegan aquí buscando una oportunidad porque en sus territorios, en sus países, corren riesgo o no tienen ninguna alternativa. Y está además procurando entornos digitales seguros para que esas grandes tecnológicas no abusen de nuestros niños. Y por supuesto, la alternativa también la encarna nuestro querido compañero
Ernest Urtasun desde el Ministerio de Cultura y legalizando la Fundación Francisco Franco o ampliando los derechos de nuestras compañeras y compañeros y profesionales del mundo de la cultura. Por eso hay que decirlo alto. Nosotras sí tenemos una alternativa y queremos compartirla con vosotras y vosotros. La alternativa son personas como Juan, como Marina, como Marta, que hoy están aquí dando la cara y tratando de compartir con vosotras su propuesta y ese plan de cambio que hay para Castilla y León. El próximo 15 de marzo tenéis en vuestras manos un arma letal, el voto. Ese que tanto temen. Y podéis cambiar las cosas de vuestra tierra. Por eso, desde aquí os pido que elijáis la papeleta de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verde Secuo en Común, porque con ellos y con ellas queda el cambio, queda la esperanza de una mejor Castilla y León, porque ellos van a trabajar para estar a vuestra altura. Por tanto, os pido el voto para ellas. Gracias. Perdonad. Y por supuesto ahora doy paso a nuestro brillante candidato que va a ser el que nos lleve a cambiar todas las cosas en Castilla y León, Juan Gascón. Me voy a subir el micro. Es lo que tiene. Es un candidato de altura. Sin lugar a dudas. Sí, bien, bien. Tengo un encargo que es un encargo histórico de los coordinadores de Izquierda Unida de Castilla y León, que es decirle a Manuel Sarabia que se afilie a Izquierda Unida, que es algo que llevamos intentando, yo creo que un poquito más tarde de la fundación de Izquierda Unida. Sabéis que cumplimos 40 años este próximo abril, ¿no? Que nosotros crecimos, ¿no?, al albur de las movilizaciones contra la OTAN, ¿no?, en el año 86, ¿no?, cuando hubo una gran movilización y hubo una traición, ¿no?, del Partido Socialista, que de la OTAN de entrada no, pues pasó a la OTAN de entrada sí, y la OTAN ahora parece que no está de salida, ¿no? Tenemos la suerte que los tiempos que corren pues nos van a sacar de la OTAN, ¿no?, porque al final ya no conviene a los intereses de algunos, ¿no? Pero bueno, seguimos reivindicando que Manuel Sarabia se afilie a Izquierda Unida. No valen hijos e hijas, ¿no? Tiene que ser él. Y seguimos reivindicando que salgamos de la OTAN, ¿no? Que no queremos una España belicista y que no queremos invertir el 5% cuando tenemos tantos problemas en sanidad, tantos problemas en educación, tantos problemas en cosas que son mucho más necesarias para la ciudadanía de Castilla y León que no las armas, ¿no? Y además se produce una paradoja. El otro día leía de los F-35 alemanes que compró Alemania a Estados Unidos. Claro, las grandes armas, ¿no?, todo el armamento lleva software, ¿no? Entonces Estados Unidos puede darle el clic y desactivar todo aquel armamento que no quiera que se active, con lo cual se da la paradoja de que si esa inversión se hace con armamento norteamericano, si lo tuviéramos que utilizar contra Norteamérica, no nos serviría porque se podría desactivar, ¿no? Lo cual, cuanto menos, no deja de ser algo contradictorio, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene gastar tanto dinero en armamento, ¿no? Y decimos que no tiene relación lo del armamento, ¿no?, porque eso es una competencia estatal, pero en realidad nosotras y nosotros creemos que lo que se gaste en armamento pues no se va a gastar en otras cosas que para nosotros es más necesaria, ¿no? Y hace un tiempo presentamos un documento que era muy interesante sobre la seguridad. Y hablamos de la seguridad que a la gente le interesa, que es la seguridad de tener vivienda, la seguridad de que la gente se pueda quedar aquí a construir sus proyectos de vida, la seguridad de que si tienes hijos e hijas pueda haber un pediatra y una cita que pueda ser atendido de manera correcta y adecuada, la seguridad de una sanidad pública que Maillo dice que es aquello que hemos construido y que está más cerca del socialismo porque te trata en función de tu enfermedad y no en función de tus ingresos. Y me parece que es bonito y que es muy defendible que nosotros planteemos que esos son nuestras banderas, ¿no? Que nuestra bandera no ha sido nunca la patria, no hemos sido patriotas de bandera, hemos sido patriotas de defender la sanidad pública, de defender la educación pública, de defender que los y las de abajo tengan las mismas oportunidades que los y las de arriba. Y claro, los y las de arriba no están de acuerdo, pero nosotras y nosotros apostamos porque eso sea así, porque creemos en el principio de fraternidad de la izquierda y de ser solidarios entre nosotros, ¿no? Y me parece que eso
eso sí es relevante, ¿no? Porque habla de cómo somos capaces de construirlo, ¿no? Y en este hablar de cómo somos capaces de construirlo, esta mañana en una intervención que tenía a los medios de comunicación, como veis es la libreta, es un poco para quitar el miedo escénico, ¿no? Pero no termino de leer lo que pongo. Pero decía antes los medios de comunicación, si la gente de Valladolid creía que con Carnero se vivía mejor que con Manuel Sarabia, con María Sánchez y con Alberto Bustos. Y yo decía que no porque al final hubo una gran movilización, ¿no? ¿Y qué ha pasado en Valladolid? Pues que se vive peor. Y nosotros y nosotras que gobernamos en Zamora, una ciudad sociológicamente conservadora, yo creo que como Castilla y León, ¿no? En Zamora consideran que el proyecto que encabeza nuestro compañero Paco Guarido pues es el proyecto que más defiende los intereses de Zamora. Entonces nosotros consideramos que, aunque la gente sea sociológicamente conservadora, un proyecto como el nuestro puede defender sus intereses, ¿no? Porque somos gente honesta, porque somos gente humilde, somos gente trabajadora, que trabajamos en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Yo ahora estoy de permiso, ¿no? Y pues Marina también nos hemos pedido el permiso porque si no era complicado de compatibilizar tantos actos y tantas cosas, pero bueno, dice, si no sales de procurador, no es algo que contemplemos, ¿no? Quiero decir, pero yo vuelvo a mi puesto de trabajo, que me parece una de las cosas bonitas de la política, ¿no? Que tengamos un sitio al que volver en el caso de que la política falle, ¿no? Y además, otra de las cosas interesantes, ¿no? Que esto, si recordáis con el 15M se decía, ¿no? Hay que estar en política y luego ya salir, ¿no? Y algunos de los que lo decían, parece que se les ha olvidado aquello que decían, no, 2 mandatos o 3 mandatos y luego volvemos a nuestro puesto de trabajo y tal. Pues yo creo que es relevante, ¿no? Porque al final se trata también de que la gente pase por una experiencia política, porque tenemos que conseguir que la gente se politice. La política, esto que el 80% de los jóvenes, por cierto, leía hoy, que consideran que los políticos son malos o que tienen una mala percepción de los políticos. Claro, hablan de los políticos profesionales, yo en mi caso no me considero político profesional porque yo siempre me considero un profesor, ¿no? Que se dedica a la política, ¿no? Y yo creo que es positivo, ¿no? Que nos dediquemos a una actividad y que también es positivo porque necesitamos gente que se dedique a la política, ¿no? Porque la política no se construye sin gente que se dedique de manera exclusiva a la construcción y a ver cómo somos capaces de que Castilla y León pinte algo más de lo que pinta, que para nosotros es algo muy relevante, ¿no? Poner los problemas concretos, ¿no? ¿Qué problemas concretos ha resuelto la extrema derecha? Ahí estuve participando en un debate sobre sanidad con el señor de la extrema derecha y criticaba al PP como si aquello fuera, ¿sabes? Que es como, pero ¿con quién habéis gobernado? ¿Sabes? Que, bueno, es que claro, al final tienen sus propios problemas, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Lo de Murcia y parece que eso no, como la ola reaccionaria, ¿no? La ola fascista que hay en Europa es tan grande, pues parece que eso no afecta, ¿no? Yo creo, lo decía el otro día también en una entrevista, ¿no? Que Castilla y León puede ser conservadora, pero Castilla y León no es de extrema derecha, ¿no? Y en ese sentido, lo que tiene que ver la gente conservadora es que el Partido Popular está en las manos de las políticas de la extrema derecha y que ya no está en el Partido Popular, que antes hacía unas políticas bastante más centradas de lo que está haciendo ahora y está en su deriva, que desde mi punto de vista es una deriva negativa. Yo decía, la sanidad pública no puede ser que la defienda solo la izquierda. La sanidad pública tiene que ser un patrimonio que defendamos todos y todas, independientemente de su ideología. Y eso sería una ventaja. Por cierto, que hablando del Partido Popular, pero en Palencia gobierna el Partido Socialista y está buscando un sitio público, ¿no? Bueno, que lo consulté con Manuel Sarabia, porque está buscando un sitio público para una cesión de Manial a 75 años para Recoletas, para el Hospital de Recoletas en Palencia, ¿no? Y dice que claro, que la sanidad privada crea empleo, ¿vale? Quiero decir, claro, y las macrogranjas crean poco empleo, pero también crean, y quiero decir, al final todo crea empleo, ¿no? Quiero decir, pero no hay que construir solo la sociedad teniendo en cuenta que si crea empleo o no crea empleo, porque algunos de los empleos que se crean son empleos precarios, son empleos de baja cualificación, son empleos que no generan pues una vida digna para quienes viven en ella, ¿no? Decía antes Estrella lo de las personas migrantes que trabajan en el campo o cuidando de nuestros y nuestras mayores, ¿no? En realidad, Unai Sordo dijo y yo creo que lo repite en alguna otra ocasión, que aquí no se habla de si se
procede a la regularización o no de las personas migrantes, ¿no? Se habla de que si los migrantes no están regularizados, sus condiciones de vida son mucho peores. Y nosotros y nosotras, desde la izquierda, decimos que las personas migrantes, vengan de Ucrania o vengan de África o vengan de América Latina, son compañeros y compañeras nuestros, porque por eso decimos aquello de nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y que un trabajador y una trabajadora de Nepal o de India o de América Latina tiene mucho más que ver con nosotros y con nosotras que con los grandes empresarios de Castilla y León que venden la tierra al mejor postor, ¿no? Y que venden nuestros pueblos, que contaminan nuestras aguas, que contaminan el aire, ¿no? Y que hacen que nuestros pueblos estén en la situación en la que están, ¿no? Decía lo de Zamora, se me olvida, digo, me dicen también luego, claro, tenemos alcaldías, ¿no? O compartimos gobierno en algunos otros municipios como Cuéllar, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, y experiencias municipales muy enriquecedoras, ¿no? Yo creo que eso hay que ver cómo llevarlo también ahora a las Cortes de Castilla y León, porque yo siempre he dicho que donde hay un militante, ¿no? Un concejal de Izquierda Unida, alguien de Movimiento Sumar, alguien de Verde Secuo o un cargo público de esos partidos, la vida es mejor. La vida es mejor para los pueblos donde gobierna, la vida es mejor para los pueblos donde hay un concejal en la oposición que, aunque no gobierne, trabaja para sacar adelante proyectos y sacar cosas positivas para el pueblo, ¿no? Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, ahora empezaremos a oír hablar del tema de lo del voto útil, ¿no? Lo del voto útil, ¿no? Imaginaros que, claro, van a empezar a decir, ¿no? Ya ayer lo decía el presidente Sánchez, ¿no? Que votemos al Partido Socialista, ¿no? Porque es el que nos... Bueno, pues recordar, ¿no? El que no podía dormir si gobernaba con Unidas Podemos o con Sumar, ¿no? O el que subió el salario mínimo porque hubo alguien que forzó, ¿no? A que se subiera el salario mínimo, o el que en Valladolid, con los problemas de la municipalización del agua, ¿no? Aquellos problemas que se ponen por parte del Partido Socialista, que necesita siempre una izquierda que tire de él hacia las políticas de izquierdas, porque muchas veces hay que enfrentarse a poderes económicos, hay que enfrentarse a poderes políticos, ¿no? Recordar también a Montoro, ¿no? Criticando la política que hacía Toma la Palabra cuando se municipalizó el agua, porque obviamente las grandes multinacionales no están dispuestas a perder sus suculentos beneficios y están esperando que se privatice más la sanidad, que se pongan más plantas de biogás en los pueblos, que se gestione todo de manera mucho más privada para ampliar el negocio que ellas tienen pensado para Castilla y León, de lo que nos decía Marina antes, ¿no? No pensemos que no tienen un plan, sí hay un plan. El problema es que no es un plan político que defienda los intereses de la gente de Castilla y León, sino que es un plan económico que defiende los intereses de las grandes empresas a las que ponen alfombra roja para que nos fastidien la vida a la gente que vivimos y que queremos, ¿no? Vivir en Castilla y León. Salía una encuesta, sabéis que se da la paradoja de que en las encuestas Izquierda Unida, Movimiento Sumar tiene posibilidad de obtener representación en la provincia de Valladolid, mucho más claro, pero también en León, en Burgos y en Segovia, lo daba la encuesta del CIS, pero también otras encuestas que están apareciendo. Se da la paradoja de que aparecemos en las encuestas con representación, pero no aparecemos en los debates y no aparecemos en las noticias que hace Televisión Española, porque estamos recurriendo, estamos trabajando en ello, como diría el otro, ¿no? Pero estamos recurriendo para poder tener espacio en esos momentos, ¿no? Yo decía esta mañana que cuando estábamos en el Partido Comunista, ¿no? En la clandestinidad, lo teníamos mucho más complicado de lo que tenemos ahora, ¿no? Pero ahora creemos que la democracia está basada en unas reglas y que las cosas te vienen y te caen del cielo, ¿no? Y eso hay que decirle a la gente que la realidad no es esa. Que las cosas no te caen del cielo, ¿no? Que nuestro compañero Marcelino Camacho, de La Rasa, de Soria, ¿no? Nacido allí, ¿no? Y que fue secretario general de las comisiones obreras, era alguien que estuvo luchando para que nuestra vida fuera mejor. Y que no podemos traicionar al movimiento obrero y a aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que lucharon para que hubiera una democracia en nuestro país y también en nuestra comunidad. Y que quienes dicen que se vivía mejor con Franco es que no vivieron con Franco, o que cuando vivieron con Franco estaban del lado fascista y eran aquellos que maltrataban y que dirigían la represión contra nuestros compañeros y compañeras. Bueno, no me ha dicho nada de momento Cristina, creo que voy bien de tiempo. Pues que a lo mejor han sido más cortas las intervenciones anteriores, pero bueno, me queda una página solo.
tenemos que decir a nuestros familiares, pero especialmente a nuestros hijos e hijas, que si quieren quedarse en Castilla y León a trabajar, que si quieren desarrollar aquí sus proyectos de vida, que si quieren establecer aquí su familia, que estamos orgullosas y orgullosos de que haya gente que decida quedarse aquí o que decida irse, pero luego tienen en mente volver y quieren volver a Castilla y León, porque Castilla y León no se puede construir si no hay gente que apuesta para quedarse aquí y que pierde posibilidades de trabajo, posibilidades de promoción, posibilidades de un futuro económico más acomodado para apostar por esta comunidad, para construir proyectos muy difíciles sin apoyo muchas veces de la Junta de Castilla y León, que solo apoya a las grandes empresas y se olvida de las pequeñas empresas, se olvida de las cooperativas y se olvida de aquella gente que tiene ideas y que quiere llevar proyectos en nuestra comunidad y sacar adelante, porque al final el problema del PP es que solo está en lo gordo, solo está en las grandes empresas, solo está en las multinacionales y solo está en aquellos amigos de lo que no es común, ¿no? De lo que es común, perdón. Creo que la candidatura que nosotras y nosotros tenemos en Valladolid, pero también en el resto de las provincias, esta mañana recibía una foto de mi suegra en Aranda de Duero, que habían puesto un cartel, dice, viene Juan a Aranda de Duero. Bueno, a ver si puedo ir a Aranda de Duero, ¿no? Pero creo que es positivo, ¿no?, que hayamos construido, ¿no?, con Izquierda Unida, con Movimiento Sumar y con Verde Secuo, un proyecto donde hay gente que se siente identificada, donde hay gente que milita en alguno de los partidos y hay gente que ve que es la candidatura de la unidad de la izquierda que ha querido ir junta. Claro, si el proyecto no es de Castilla y León y el proyecto está en otro sitio, a nosotros y a nosotras nos interesa, pero si no quieren, pues lógicamente es complicado construir con quien no quiere construir, ¿no? Y en eso invitamos, ¿no?, a todo el mundo que quiera participar, a quienes queráis colaborar, a quienes vengáis a alguno de los actos, a quienes queráis construir con nosotros y nosotras, desde abajo, gente humilde, gente trabajadora como vosotros y vosotras, para construir en Castilla y León un proyecto para Castilla y León. Somos la izquierda transformadora que va a tener representación en las Cortes. Eso lo dicen las encuestas. Dicen 0,1, lo cual está bien porque dice que no nos tenemos que dormir, pero dice que vamos a ir de menos a más, que esta campaña va a ser muy positiva, que vamos a ir creciendo y vamos a ir ilusionando a la ciudadanía, que tiene mucho miedo. No nos olvidemos que la gente tiene mucho miedo. El problema es que el miedo puede atenazar o el miedo puede llevarnos a la esperanza y ver cómo somos capaces de combatir las políticas que desde hace 38 años asolan nuestra comunidad. Perdón. Bueno, creo que es positivo que estemos aquí, creo que es positivo que somos frágiles, que no es verdad que hemos nacido para competir, que nadie que haya nacido ha vivido sin el apoyo mutuo de quienes han cuidado o quienes hemos cuidado de otros, que nacemos siendo seres dependientes, aquello que dice Jorge Richman de codependientes e interdependientes, que nacemos y que a veces también morimos siendo personas dependientes y que hay que cuidar lo mejor posible a nuestras personas mayores. Y aquí termino con una cosa que nos parece muy relevante, que son las residencias de personas mayores. ¿Qué ha hecho el Partido Popular con las residencias de personas mayores? Os comento casos concretos. Mira, el compañero Pedro Solaeta, que le conocemos, que es el que lleva la pasta, el que lleva las finanzas, y además un señor estricto. Su madre tuvo un problema de salud. Su madre está ingresada en una residencia pública, no, en una residencia privada. Su madre es dependiente, 2.300 euros cada mes. 2.300 euros cada mes, con una pensión de 1.800. ¿Qué es lo que hace la empresa privada? Pues se queda con la parte del patrimonio de la madre. ¿Qué es lo que hacen con los niños? Pues la escuela infantil, 300 euros al mes. Las públicas no, pero en las privadas hay un afán de lucro. Y hay cosas que hay que desmercantilizar. Estamos convencidos de que hay que desmercantilizar la vivienda, de que hay que desmercantilizar a nuestros y a nuestras mayores, que no puede ser que haya gente que no pueda pagarse una residencia, que no sepa dónde vivir, que no pueda vivir en sus casas, y todo eso requiere de la comunidad, requiere de defender lo común y requiere de hacer políticas valientes que le pongan encima de la mesa a las empresas que lo gestionan que las cosas no se pueden hacer como ellos quieren y que nosotras y nosotros defendemos a los y las de abajo y que este proyecto es un proyecto de unidad para la transformación y no para la continuidad de lo que lleva tantos años sucediendo. Bueno, termino. Yo creo que juntos y juntas somos más fuertes.
juntos y juntas somos más fuertes. Nos necesitamos entre nosotros. Aquello que cantaba al principio nuestra compañera Marta de lo común es el sol del viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera. Nada más, muchas gracias y adelante.